Ángulo 13 no se hace responsable de las opiniones vertidas por ...169 de Ángulo 13, el cuarto de esta novena temporada. Esta noche, y apelando a tu benevolencia, una parte del programa la vamos a fabricar rescatando de nuestra fonoteca
que logramos ver concretamente fueron, una serie de luces de carácter... El hombre ante lo desconocido pues siempre tiene un cierto temor. Yo soy una de esas personas para quienes todo lo relacionado con la muerte... Habíamos visto algunas luces de estas, como si se apagaron los faros, se apagó el motor y el cassette dejó de funcionar. También los amigos de Ángulo 13, a partir de este momento ya pueden descargar el programa desde la página web. Ángulo 13. Continuamos en este tiempo de radio Ángulo 13. Mi padre está convencido de que la vida que está viviendo ahora es solo un sueño. Es decir, piensa que él realmente murió aquel infausto y lluvioso día de 1987, en el que su coche dio varias vueltas de campana y vio toda su vida pasar ante sí, como si de una película se tratara durante unos pocos e interminables segundos. Por tanto, nosotros, familiares y amigos, somos figurantes de excepción en esta prolongación de su vida al estilo de Abre los ojos, ese magnífico film de Alejandro Amenábar. Juan Bernabé Olivera, buenas noches. Buenas noches, Juanca. ¿Qué tal? Sobre todo, darte las gracias por estar esta noche con nosotros. No son horas, y menos para una persona agripada o resfriada. Encantado de estar con ustedes. Ahora vamos a hablar de una experiencia, hay que decirlo, esto que hemos leído está escrito por el hijo del padre, es decir, por tu hijo, ¿no? Sí. También aprovechamos para dar las buenas noches a nuestro compañero Alfonso Ferrer. Alfonso, buenas noches. Hola, muy buenas noches, Juanca. ¿Qué tal, Juan? Sé que este tema te atrae mucho también como a mí y bueno, te hago partícipe de esta conversación que vamos a tener con nuestro invitado. Pero ¿qué hace diferente ese día de ese mes, de ese año? Pues tomar conciencia de que ese día yo volví a nacer de nuevo. Y con 7 hijos que tenía en ese momento, pues era una experiencia que no me apetecía, el tener que dejar a toda esa familia detrás. Porque cuando uno está haciendo ese recorrido, si se puede denominar así, es consciente, igual la expresión no es acertada, es consciente de que se va. Pues sí, yo si quieres te cuento un poco cómo fue el accidente. Sí. Yo iba para Santa Úrsula, trabajaba en una entidad financiera y tenía una reunión en Santa Úrsula. Hay que decirlo para los oyentes de fuera, Santa Úrsula es una localidad del norte de la isla de Tenerife. Efectivamente, entonces pues era un día que estaba lloviendo un poco, el coche que yo tenía era un coche bastante antiguo y no lo tenía muy bien cuidado, especialmente las cubiertas. Y cuando empezó a llover, pues yo procuré no ir deprisa, pero creo que iba un poco más deprisa de lo que era recomendable en aquel momento. Entonces, al llegar al famoso kilómetro 22 de la autopista TF5 del norte, en el Sausal... Que sigue siendo famoso. Sigue siendo famoso. Desgraciadamente. El día anterior había fallecido una persona allí. Y entonces... Al ir a coger la curva para seguir recto para el norte, pues el coche no me respondía y entonces pues siguió recto hacia la mediana de la autopista y empezó a dar vueltas el coche. Yo no llevaba puesto el cinturón de seguridad porque creo que en esa época no era obligatorio. Y además creo que en definitiva me salvó la vida, porque cuando ya pude contemplar el coche, el techo sobre mí estaba todo hundido y con bastantes grietas de la chapa, ¿no? Entonces yo recuerdo la sensación de estar dando vueltas dentro del coche, el coche dando vueltas de campana y yo dentro del coche también, y en esos segundos pues yo vi delante de mí toda mi vida. Mis compañeros luego se reían, pues señor, toda tu vida, con 7 hijos, pues ¿cuánto tiempo estuviste dando vueltas? Fue rápido, ¿no? Pero yo no sé el tiempo que tardó aquello, pero yo recuerdo toda mi vida, mi infancia, mi juventud, mi matrimonio, mis 7 hijos, y entonces cuando se paró el coche, yo noté un silencio total alrededor mío. Eran las 8 menos 10 de la mañana, había coches para el norte, coches que venían para Santa Cruz, pero yo me vi envuelto en un silencio total. Silencio de esos que llamamos sordo, sí, seco. Efectivamente. Y entonces yo digo, estoy muerto, pensé yo, sí. O sea, pensándolo, sí. Porque yo no perdí el conocimiento en ningún momento. Y sentí en la espalda una sensación de como si algo me estuviera quemando levemente, pero no me hacía daño. Era una sensación de
hasta agradable, ¿no? Un calor, algo de masaje. Eso, quizás, eso, sí. Un calorcito en la espalda y tal. Y así estuve, no sé el tiempo, el tiempo que estuve no lo puedo decir. Cuando ya vi que se acercó, o sea, llegó gente, fue cuando yo entonces ya reaccioné y ya... no, antes de llegar la gente, yo tomé conciencia otra vez. Y pensé, ¿y si el coche se incendia? Y entonces, arrastrándome, el coche había quedado así, volcado lateralmente, y me arrastré fuera del coche. A partir de ese momento, cuando ya tú tomas conciencia de dónde estás y el peligro que corres, no sé si recordarás esto, ha pasado unos años, ¿empiezas a sentir dolor? Sí. Cuando se pasó ese silencio, ya empezó a dolerme la espalda, porque claro, tenía tres vértebras lumbares aplastadas. Y claro, me produjo un dolor, pero yo hasta ese momento no lo sentí, ¿no? Permíteme que te haga preguntas de curioso, Alfonso, sí. Tú cuando quieras también. Sí, yo estoy escuchando. Te quiero hacer preguntas de curioso que a lo mejor la respuesta no es fácil de darla o no la tienes, porque tampoco hay que tenerlas todas, pero me pregunto, ¿no? En ese film, en esa película express que pasa, la de toda tu vida, ¿recuerdas haber visto o percibido cosas que no reconocías? Es decir, en esa película de tu vida hay escenas que no supiste identificar, o dicho de otra manera, algo que a lo mejor estaba por venir y no había ocurrido. No. Todo lo que viste ya lo habías vivido. Eran mi familia, mis padres, mis hermanos, mi mujer, mis hijos. ¿Y esa luz en el túnel, eso lo viviste así? Eso no lo viviste así, ¿no? No lo viví así. Yo viví después un silencio total y una sensación no de dolor hasta que ya reaccionó. Sí, tal y como decía el experto José Miguel Gaona, no siempre se dan los mismos episodios en todos los casos. A mí siempre me ha llamado el episodio la revisión de la vida, porque quizás es el aspecto, para mí, por lo menos más espectacular, ¿no? Y centrándonos en esa parte, Juan, yo no sé si la manera en que te llegaban esas imágenes, si era como era una serie de diapositivas que iban pasando una tras otra, te llegaban como flashes, o cómo lo describirías tú. Yo a todo el mundo se lo he contado siempre y nunca he cambiado mi versión. Una película, es como si estuviera viendo una película, pero en una película que pasó toda mi vida en un momento. Yo supongo que serían segundos. Y eso era cuando tú, digamos, estabas dando vueltas. Rodando entre el coche. Y cuando se paró el coche... Podemos decir que lo viste, en fin, toda tu vida en unos pocos segundos. En pocos segundos. Yo no soy... ¿Toda tu vida desde tu propia infancia? Sí, desde que era niño. Sí. Yo ahora, claro, ya ha pasado 24 años, digo, ¿cómo puede ser eso? Yo digo, pues ya el doctor decía algunas cualidades cerebrales, biológicas y tal, o yo decía la adrenalina que uno genera en ese momento que se ve ante la muerte, entonces la capacidad cerebral se multiplica por no sé cuánto que nosotros lo ignoramos. Yo lo que sé es que eso me sucedió y lo viví así, y una experiencia clarísima. ¿Y eras consciente de todas y cada una de esos fotogramas de esa película clarísimo. que iban transcurriendo en tu mente, ¿no? Yo supongo que tras un accidente de esa gravedad, a ti te ingresan en un centro hospitalario, habrás estado un tiempo allí, más o menos largo. En ese periodo de tiempo en el que ya estás en reposo, en una clínica, etcétera, ¿qué pasa por tu cabeza? ¿Intentas revisar esa película que viviste o directamente se borra de tu memoria y la recuperas a los años? No me podía acordar. A los pocos, el tiempo de recuperación, que fueron 4 meses, yo no me podía acordar de nada. ¿Eras consciente de que la habías vivido pero ya no podías recordarla? Quería pararme en ese momento y no era capaz. ¿Fue grato ese momento? No fue desagradable. No fue divertido, pero no fue desagradable tampoco. Es decir, esto que se suele describir de la sensación de paz o de calidez, incluso tú llegaste a notarla en eso. Yo lo noté porque además, bueno, ahí coincidía una cosa, que yo era una persona soy una persona creyente y estaba metido además en grupos cristianos bastante comprometido y tenía esa idea de una vida después de esta vida y tal, pero bueno, la veía muy lejos, ¿no? Iba a cumplir 40 años en esa época y no me parecía cercana, pero me daba una sensación no me agobió, no me agobió. ¿Notaste en algún momento alguna voz, presencia o algo que se dirigiera? Eso te iba a preguntar, ¿había sonidos también, voces, ruido? No, cuando se paró el coche o cuando yo ya me quedé dentro del coche fue ya un silencio que no sé lo que duró. Lo que tardé yo en reaccionar y darme cuenta de que el coche sufrió un incendio. Lo que te voy a preguntar, que no parezca atrevido, y te lo voy a preguntar porque alguna vez, yo es la primera vez que en un estudio tengo el placer de contar con alguien que nos cuente
algo así de primera mano. Uno lo escucha relatos, etcétera, ¿no? Muchos de las personas que lo han vivido afirman que tras un hecho como este han vuelto a vivir, pero literalmente afirman que allí murieron y que ahora están viviendo nuevamente desde cero, es decir, minuto cero, y a partir de ese momento nueva vida. ¿A ti te ocurre algo así? ¿Te ocurrió algo así? Sí. ¿Tú moriste aquel día, Sí. si se permite la expresión? Sí, yo pienso que sí. Bueno, a mis hijos les conté yo, que por eso, de ahí el escrito de Daniel, que yo a veces pienso que yo aquel día fallecí, me morí, y que toda mi vida es un sueño después. Yo a veces digo... O sea, que ahora estarías en un sueño. Sí, digo, yo estoy viviendo la realidad. Lo he dicho varias veces a mis hijos, ellos se ríen, claro. No, pues, no, es que... Porque es que, digo, yo no me maté allí aquel día. ¿Y yo qué hago aquí ahora? Y con estos hijos alrededor y tal. Me lo he planteado muchas veces. O sea, como una sensación de irrealidad, como si fuera una especie de fantasía. Juan, ¿le tienes miedo a la muerte? Vamos a ver. Relativamente, yo no quiero morir. Iba a decirte que nadie, pero no es verdad, hay gente que sí quiere. Pero... vamos a ver, por la formación que he recibido y las experiencias vividas y tal, no le tengo miedo a la muerte, porque yo ahora, bueno, no viene a cuento, pero sí puedo decirlo, el año que viene cumplo 65 años y estoy queriendo unas memorias. No, pero tú hiciste un pacto, y permíteme que le dé un tono jocoso a esa historia, ¿no? Hiciste un pacto ese día con quien quieras. Iba a decir con el demonio no fue, porque se conserva de joven para la edad, que tampoco es que sea uno viejo, ¿no? Pero tienes una edad en la que te conservas muy joven. Sí. Ahí ocurrió algo, aparte de esa vida revivida. Todo el mundo me lo dice, todo el mundo me dice eso, dice, un pacto con el diablo. Digo, no, con Dios. Yo soy creyente. Perdona que te interrumpí. Sí. No, que ahora en marzo, Dios mediante, voy a cumplir 65 años. Entonces un regalo que quería hacerle a mis hijos es unas memorias que he escrito. Yo he escrito cachitos de vida, se llama, porque claro, si voy a escribirlo todo no sé cuánto necesitaría. Y ahí, claro, lo del accidente tiene un capítulo específico, ¿no? Y yo le digo que a partir de ahí empezó una nueva vida para mí, y lo he intentado llevar a cabo en la vida, lo decía el doctor antes, ¿no? Disfrutando, viviendo en paz, en armonía, sin ambiciones económicas, sino vivir el día a día, ¿no? Y disfrutar de lo que tengo alrededor, que es mucho y bueno. Lo superficial queda atrás, sí, a partir de ese día, ¿no? Totalmente. No, yo quería incidir en ese aspecto que quizás suele ser el más interesante, la experiencia, la parte transformadora que para ti implicó un antes y un después, incluso en tu actitud ante la vida, ante los demás y eso, ¿no? Quizás es lo más interesante y lo más relevante, ¿no? Fue fundamental para mí, cambió, pues, yo era padre de una familia numerosa, tenía que seguir mi trabajo, por supuesto, todo, pero con unos criterios de vida algo diferente a lo que tenía, que ya de por sí eran pues bastante comprometidos, porque ya te digo que participaba, yo las tardes las utilizaba en ayudar a los demás, y en educar a mis hijos, ayudando a mi mujer, no en buscarme más trabajo para hacer más negocio y ganar dinero, ¿no? Siempre he sido una persona bastante solidaria, pero ahí se acentuó más, y ya pues eso fue ya el valor prioritario en mi vida, disfrutar de mi familia y de las cosas buenas que hay, que son muchísimas. Tú, a partir de ese accidente, a lo largo de los años que han venido después, ¿en algún momento has sentido vergüenza a la hora de contar esto? ¿O has reprimido contarlo? ¿O lo has contado siempre con total libertad? Con toda libertad. ¿Y te has sentido comprendido por, ya no digo la familia, entiendo que sí, sino por la sociedad cuando cuentas algo así? Bueno, yo lo he contado en círculos muy cercanos a mí, ¿no? Hoy es cuando te has lanzado a contarlo. Sí. Te lo agradecemos. Personas, a mi familia y a grupos en los que yo me he movido a nivel cristiano, ¿no? Que son gente que ya tienen, pues, de base una actitud para creer en eso y escucharlo y entenderme, y saben que yo no miento nunca. Eso es una prioridad que he tenido en mi vida. Y yo, perdona Juan, sí, nos queda un minutito. Sí, yo supongo que tú habrás elaborado, Juan, alguna teoría sobre lo que pasó aquel día. O sea, ¿tú dónde crees que estuviste en ese momento? Es decir, ¿crees que fue una experiencia psicológica o realmente obedecía a alguna cuestión de índole sobrenatural, por decirlo de alguna manera? ¿Una experiencia con tintes místicos? Exacto, o eso era el cielo, no lo sé, pregunto. Cuando se produjo el silencio, que digo, no sé el tiempo que duró, yo sentía aquel como masaje que tú decías ahí, una cosita así suave, no desagradable en absoluto.
yo creí que estaba en otro sitio. Yo creí, digo, Bernabé, estás muerto y estás en otra situación diferente. No sabía explicarte cuál. En fin, gracias, de verdad. Nosotros vamos a continuar en este tiempo de radio Ángulo 13. Rutas Misteriosas es la primera red de rutas de misterio de España y ahora puedes disfrutar de esta experiencia única en la isla de Tenerife. Ven con nosotros a descubrir enigmas y misterios, historias de aparecidos y los últimos expedientes e investigaciones en el mundo de lo insólito. Sorpréndete en el Aquelarre de San Diego. Vive el misterio en primera persona, acompañado por el comunicador y escritor Juanca Romero. Incluye psicofonías. Reserva ya tu plaza en rutasmisteriosas.es o a través del teléfono WhatsApp 634-221-984. Rutas Misteriosas. Vívelo, que no te lo cuenten. Ciencias de frontera. Enigmas. Historia oculta. Leyendas. Misterios. Ángulo 13. Rozando. Está enfocada en su mayoría tal vez a ser como más atractivo para las mujeres, porque aunque considero que la feminidad, igual que la masculinidad, es una energía que está tan presente en mujeres como hombres, por lo tanto tanto mujeres y hombres pueden trabajarla, sí que considero que el poder ahora mismo para cambiar los estados internos, ¿no? y la conciencia general están más en las mujeres que en los hombres, por un motivo que es bastante claro, y es que todos, al fin y al cabo, nacemos de una mujer, con lo cual pasamos una etapa de gestación en el vientre de una mujer, estamos súper unidos a nuestra madre emocionalmente, incluso nos fusionamos con ella emocionalmente en los 3 primeros años de nuestra infancia, es decir, percibimos las emociones como si fuéramos ella, vivimos el mundo a través de ella, con lo cual si yo nazco de una madre que dentro de sí tiene un rechazo a la energía femenina y a todo lo que supone, lo voy a mamar de alguna forma, sea un hombre o sea una mujer, y yo voy a tener un poco las mismas creencias, los mismos sentimientos y la misma actitud hacia la energía femenina. Y al contrario sucede lo mismo. Si yo nazco de una madre que se ha hecho un trabajo y que tiene su energía femenina bien situada, ya me va a abrir el camino un poco para que yo lo tenga más fácil, incluso aunque a mí a nivel personal me lo tenga que trabajar, pero la herencia que yo recibo está como más limpia. Entonces, por este motivo considero que ahora mismo y siempre, ¿no? Porque esto siempre ha sido así,
Es más potente impulsar la conciencia a las mujeres como si fuera una especie de atajo, ¿no? Está muy bien, todos tenemos que trabajar, pero considero que el gran poder está en las madres, y es donde está la herramienta o la vía para cambiar el mundo. Por eso, bueno, aunque por supuesto el libro lo pueden leer hombres, está más enfocado a mujeres. Un hombre considero también que puede sacar grandísimas cosas del libro. De hecho, hay como capítulos o fragmentos que son muy generales, ¿no? Por ejemplo, en los aspectos introductorios yo hablo de conceptos como el ego, de funcionamientos concretos que tiene el ego, hablo de las mentiras aceptadas, de cómo creamos nuestra realidad en el día a día en base a nuestras creencias, y hablo del poder de las afirmaciones. Todo esto es muy general y es igual de válido. En general todo es igual de válido para la mujer y para el hombre, pero por ejemplo en estos aspectos introductorios son muy generalizados y son la base, ¿no?, de toda conciencia y espiritualidad, y se puede sacar mucho de ellos. Así que sí, el libro en realidad está abierto a todo el público. En la cubierta del libro aparece reflejada la frase «Ejercicios para una feminidad íntegra». Exactamente, ¿a qué te refieres? Bueno, pues con ejercicios para una feminidad íntegra, que es como el subtítulo del libro, quería sobre todo aclarar que el libro no es un libro para leerlo rápidamente y ya está, como si leyésemos una novela, sino que es un libro en el que tenemos que ir implicándonos a otro nivel, realizando ejercicios aparte de las lecturas, ¿no? Entonces, en el libro se exponen diversas cosas y tiene unos ejercicios, y en este sentido pues sí que es un libro para toda la vida, ¿no? Porque esto no se acaba nunca, el trabajar en uno mismo no se acaba nunca. Entonces, íntegra, como sabemos, quiere decir completa, ¿no?, que no carece de ninguna de sus partes. Con esto yo me quiero referir, cuando digo feminidad íntegra, a una feminidad como aceptada en completo. La feminidad como energía pues implica muchas cosas, implica la intuición, la imaginación, como el cuidado de los demás, la receptividad, la sensibilidad, la capacidad para nutrir a los demás, la capacidad de comunicación por el mismo disfrute de comunicación, y creatividad, capacidad de soltar el control ante lo que te trae la vida. Y la energía masculina sería más la parte racional, la de la mente, objetiva, intelectual. Es una atención más enfocada como en la meta, muy organizada, más de disciplina, de llevar las cosas a la acción, ¿no?, de materializar proyectos. Es como más guerrera, como más dura no es la palabra, bueno, como más enfocada y más concreta. Son cualidades que están todas en nosotros disponibles para irlas trabajando e irlas descubriendo. Todos, mujeres y hombres, tenemos energía femenina y energía masculina. Entonces, ¿qué ocurre? Las mujeres actualmente viven bajo un patrón eminentemente masculino. ¿Por qué? Porque es lo que más se ha ensalzado, porque es lo que más se alaba socialmente. Se ve básicamente en que se cree siempre en el conocimiento intelectual y racional, pero no se cree en el conocimiento intuitivo, ¿no? Y se tiende a desvalorizar. Ahí ya con eso ya tenemos como el ejemplo claro, pero ocurre así un poco con todas las cualidades. Las cualidades de lo femenino se han desvalorizado, y las que te dan, digamos, un papel importante en sociedad son las cualidades de la energía masculina. Entonces las mujeres, un poco para sobrevivir en sociedad, se han metido en ese papel eminentemente masculino, y sus cualidades femeninas, que es que no se las pueden extirpar porque están ahí, unas se aceptan, otras se rechazan
por ejemplo, a lo mejor las mujeres sí están aceptando que les gusta cuidar a los demás, que les gusta, no sé, cuidar a sus niños si tienen niños, o incluso que les gusta cuidar en otro sentido, como por ejemplo ayudando a compañeros de trabajo. Esa parte, por ejemplo, esa cualidad de lo femenino se acepta, pero hay otras cualidades de lo femenino como la sensibilidad, la vulnerabilidad, la receptividad, que se están rechazando, y se están rechazando de lleno. Entonces, para mí eso no es una feminidad íntegra, porque sí está careciendo de algunas de sus partes. Y a eso es a lo que yo me refiero con este subtítulo. Entonces, también a lo mejor puede llamar la atención el hecho de que ponga ejercicios, ¿no? Es como, ¿pueden hacer falta ejercicios para que una mujer o un hombre recupere su feminidad? Pues teniendo en cuenta el punto donde estamos o donde están las mujeres, ¿vale? Siguiendo con este ejemplo, considero que sí hace falta. ¿Por qué? Porque si la mujer se ha puesto en ese sitio como tan racional, de la pura lógica y de que necesita que sea todo analizado y todo comprobado casi desde el conocimiento científico, pues una mujer desde ahí solo puedes como acceder a ella de nuevo desde el análisis, desde la reflexión, y por eso hacen falta ejercicios, o yo considero que para rescatar a la mujer desde ese punto donde está, le hacen falta reflexiones, un poco análisis mental de las cosas, para ir volviendo poco a poco a la parte más intuitiva y menos racional. Ya cuando ya esté un poco más trabajado, pues no hará tanta falta ese análisis, esa reflexión continua, y por ese motivo he creado un libro de ejercicios y de reflexiones. Yo misma me di cuenta de esto en mí, porque yo estaba muy situada en eso, y todo lo que no lo entendía desde la mente y desde la lógica con unas reflexiones y tal no me servía, y yo necesité también hacer este camino como de vuelta hacia mí misma. Entonces, poco todos los ejercicios que a mí me iban sirviendo, que yo iba descubriendo, son los que iba recolectando para después integrar. De tu libro podemos encontrar una serie de códigos QR. ¿Hacia dónde apuntan estos códigos? Sí, en el libro, como veréis, hay varios códigos QR. Son 23 concretamente a lo largo de todo el libro, y claro está, no están ahí por nada, ¿no? Están como repartidos al final de cada capítulo, porque hay como 23 digamos, temas generales en los que yo dividí. Entonces, como he comentado antes, el libro es un libro de ejercicios en el que se trabaja un poco desde la reflexión, pero sí que es verdad que desde la reflexión solo podemos cambiar conceptos o acceder a los contenidos mentales de lo que es la mente consciente. Entonces yo quería complementar un poco con unos audios de meditación, en los que ahí ya no hay que reflexionar nada, simplemente hay que ponértelos y escucharlos, para que esos contenidos temáticos pudieran, digamos, meterse más hacia la mente subconsciente, porque me parece que es complementario. Y lo suyo, como recomiendo al principio en la introducción del libro, es que vayamos poco a poco. Trabajamos, por ejemplo, capítulo 1, y al final del capítulo que hemos hecho nuestros ejercicios tenemos el código QR, descargamos el audio de meditación y lo escuchamos. De hecho, lo suyo sería, si estás trabajando un capítulo una semana, pues durante esa semana, cada día, ponerte el audio una vez por lo menos. Y idóneamente es o por la mañana cuando estás abriendo los ojitos en la cama, o por la noche cuando ya estás súper cansada que te vas a dormir, porque ahí es como donde más cala, ¿no? Lo que escuchas a nivel subconsciente, incluso aunque lo estés escuchando y no te estés ni enterando, pero está haciendo, hay que confiar en que está haciendo. Por eso digamos que es muy complementaria una cosa con la otra. Y sí que me estoy encontrando personas que han comprado el libro y tal,
y que a pesar de yo haberlo recomendado, pues están haciendo lo que en teoría no hay que hacer, que es coger y leerte el libro rápido, y me dicen, no, ya me descargaré luego las meditaciones. Vale, ok, pero lo suyo es que se haga como junto, ¿no? Poco a poco. Se puede hacer como uno quiera, pero considero que tiene como más potencia así, porque estamos como trabajando el mismo tema. Y si yo me echo una reflexión de una cosa ese día por la mañana, que está como haciendo mella en mí, pues si me pongo una meditación esa noche que va específicamente a trabajar el mismo tema, digamos, voy a abrir más los caminos. Bueno, aludes de forma persistente a la energía y al amor. ¿Son dos conceptos que no pueden ir por separado? Energía y amor, no pueden ir por separado. En el fondo, todo es amor y todo aspira a llegar al amor. No pueden ir por separado, es imposible, porque el amor, igual que todo, es una energía. Todo en el universo es energía, nosotros somos energía. Entonces consideramos el amor como, por decirlo de alguna forma, como si fuera la energía madre, ¿no? A la que todos queremos volver, a la que todos queremos regresar, a lo que podemos aspirar, ¿no? Para mí hay como dos grandes caminos, ¿no? Dentro, o manifestaciones de la energía en el mundo, que son el amor y su opuesto, que es el miedo. Ya desde ahí, pues a lo mejor ramifican otras energías. Todo es lo mismo, ¿no? Pero es como si hubiera ramificaciones. Desde el amor puedes ramificar gratitud, plenitud. Desde el miedo puedes ramificar hacia odio, hacia frustración, hacia competitividad. Entonces, con estas dos grandes vertientes, ¿no?, de energía que yo considero, puedo elegir cómo quiero vivir mi vida. Y realmente tengo cada día la nueva oportunidad para elegir desde dónde quiero vivir mi vida, ¿no? Desde el amor o desde el miedo. Si elijo vivir basándome en el amor, pues a lo mejor tengo, digamos, rutinas en mi día a día, como agradecer, como levantarme cada mañana y enfocar en lo positivo que ya hay y no en todo lo que yo creo que me falta desde la visión de mi ego, porque en realidad yo no puedo saber qué es lo mejor para mí, no lo puedo saber, es una idea de la mente y del ego. Y si elijo, pues, vivir bajo el patrón del miedo, pues tendré otras manifestaciones, ¿no? Por ejemplo, podemos quedarnos atrapados, como he dicho, en enfocar en todo lo que no tengo, todo lo que no me sale bien. Me puedo quedar atrapado también en una energía de victimismo, que, como sabemos, ocurre mucho. Y evidentemente, cuando me quedo atrapado en un papel de víctima, estoy quitándome mi poder personal y mi responsabilidad. Es como que pienso que todo lo que ocurre en mi vida no tiene nada que ver conmigo ni con las acciones que yo he tomado. Ni siquiera creo que lo que tengo delante sea lo mejor para mí, ¿no?, en cada momento. Y desde ahí solo puedo frustrarme, solo puedo generar odio, puedo generar envidia hacia afuera. En fin, es como que desde esa energía, desde arriba, desde el miedo, se va derivando hacia otras, y con el amor pues ocurre lo mismo, ¿no? Entonces tenemos la decisión cada día de vivir desde un punto o desde otro. En el fondo todo es lo mismo, aunque suene como tan idílico o tan imposible. La luz no puede existir sin la oscuridad, entonces son como dos caras de la misma moneda. Por eso, como decía al principio, aspiramos a volver al amor. Todo el mundo, que es como la energía madre, ¿no? Es lo mismo que cuando se dice que todos somos Dios, que todos somos amor, que, como digo, así suena como una utopía, pero es realidad, es una energía y es una elección diaria. El trabajo de este libro está cimentado en tu experiencia personal. Sí, el trabajo de este libro sí se basa totalmente en mi experiencia personal.
y es por eso que creo en él, ¿no? Digamos que fue sobre todo a raíz de mi maternidad cuando empecé a verme envuelta en una serie de emociones, de comportamientos, de actitudes como muy reactivas que yo no reconocía en mí misma. Y como soy una persona pues muy introspectiva, me ha gustado mucho siempre sentarme, parar y mirar a ver qué estoy haciendo, por qué me estoy comportando de esa forma y qué me está llevando, ¿no? Entonces, en este sentido, tuve que iniciar un proceso duro, si digo lo contrario, miento, de revisar por qué me estaba sintiendo de esta forma, por qué me estaba comportando así. Y es que la verdad es que con la maternidad se nos fuerza, ¿no? De alguna manera, como de una forma muy abrupta, a revisar los aspectos de la feminidad que no se han revisado antes, que toda mujer debería ponerse y mirárselo, pero es como que con la maternidad ya no te queda otra, ¿no? Porque cuando te conviertes en madre entras como en la repetición, como si te conectaras profundamente con cómo vivió la maternidad tu madre, tu abuela materna, tu bisabuela. Es como que entras muy en contacto con tu legado femenino, con cómo se ha vivido la maternidad, con cómo se ha vivido la feminidad, con qué suponía para ellas en sociedad y en su vida el hecho de ser mujer, ¿no? Y entonces es como si recibieras ahí una descarga de todas las emociones un poco que han sentido todas, más también el peso del inconsciente colectivo, ¿no? De lo que se ha hecho con la mujer en los últimos siglos, de cómo se ha vivido el hecho de ser mujer en los últimos siglos. Y te salen ahí una serie de odios, de rencores y sin darte cuenta los empiezas como a proyectar y a pagar con cualquier hombre que tengas delante, ¿no? Y claro, si tú no te paras, si no te das cuenta de que eso no viene desde algo lógico, puedes hacer mucho daño, ¿no? Esto se puede convertir en algo muy destructivo. Y en este sentido, pues ahí me empecé a sentar, a hacer trabajo conmigo misma, a hacer meditaciones, y yo misma como que fui encontrando ejercicios que a mí me iban descubriendo capas, ¿no? De lo que suponía mi feminidad, el dolor de la feminidad dentro de mi árbol genealógico. Y se me ocurrió también pues el tema de cada vez que me trabajaba algo, grabar un audio con mi propia voz, para irlo escuchando e ir integrando a nivel subconsciente lo que estaba trabajando, ¿no? Y de repente me di cuenta de que me funcionaba, ¿no? De que solamente con haberlo escuchado una vez empezaba a sentirme diferente. Mis reacciones hacia el exterior, ¿no? Hacia los hombres, hacia el comportamiento de los hombres o las actitudes de los hombres, como que ya no eran tan a la defensiva, tan reactivas, ¿no? Entonces dije, oye, esto funciona, ¿no? Y entonces como continué, ¿no? Se convirtió en algo muy fructífero para mí, y entonces poco a poco empecé a escribir y a anotar todos esos ejercicios que iba haciendo, a anotar las meditaciones, y en realidad no sabía muy bien cómo hacia dónde iba, no sabía si lo iba a enfocar a un libro, si lo iba a enfocar a cursos, ¿no? Porque llevo muchos años trabajando con mujeres, pero me fui dejando, ¿no? Como me fui dejando llevar, y en esto acabó la cosa, y entonces acabó en Atrévete a brillar, que al final pues eso es un fruto de una indagación personal de unos cuantos años, y difíciles años. Describe como con una piel muy blanquecina, incluso brillante, que parecía perdido, ha sido una edad de unos 7 u 8 años, y que portaba un camioncito de... Escudriñando una serie de investigadores en esos códices, pues han encontrado que también había un retrato de él, pero de su época joven, y que coincide los rasgos fundamentales con el famoso boceto que conocemos todos, ¿no? Del Leonardo da Vinci viejo. Que ofrece pruebas, que ofrece fotografías, el negativo de la fotografía, que ofrece una historia que está muy bien estructurada. Ángulo 13.
Interesante todo lo que nos cuentas aquí en Ángulo 13. Nosotros seguimos intentando dar respuesta, descubrir las páginas de tu libro, sin destriparlo, claro está, porque los libros hay que comprarlos, pero sí desgranar alguna de sus claves. En mi deseo está que entiendas el sentido de esta pregunta. ¿Es este un libro feminista? Entiendo perfectamente el sentido de la pregunta. De hecho, es como una pregunta que siempre me hacen, que si es un libro feminista. No, rotundamente digo que no es un libro feminista y de hecho yo no me considero una mujer feminista. Como he dicho en otras ocasiones, yo reconozco una parte del feminismo que está muy bien y con la que se están consiguiendo grandísimas cosas por los derechos de las mujeres y bueno, pues por nuestra posición social y todo, se están consiguiendo grandísimas cosas. Pero luego hay otra parte para mí del feminismo en la que creo que nos quedamos un poco como atascadas en el rencor a lo que se nos hizo, tanto a nosotras como a nuestras ancestras, en la competitividad y en estar a la defensiva, ¿no? Es un poco lo que decía antes sobre mi experiencia personal. Entonces, considero que eso no deja de ser una lucha, que al final es una guerra más. Y bueno, yo apuesto más por el trabajo interno, por el reinstaurar un poco la energía femenina desde dentro, sanarla desde dentro, porque por mucho que yo consiga externamente tener más derechos, tener mejores condiciones laborales, tener mejores condiciones, por ejemplo, en permisos de maternidad y etcétera, etcétera, si luego yo no me miro lo de dentro y no me miro el dolor que sigo sintiendo y que sigue estando en mis células por todas las generaciones anteriores de lo que se ha hecho a las mujeres, en realidad voy a seguir pues dolorida, ¿no? La herida va a seguir abierta y voy a seguir reaccionando y no voy a estar nunca en paz con el hombre ni con la energía masculina. Y luego la energía masculina forma parte de mí también. Entonces, si yo no entro en paz con eso, yo me voy a extirpar también mi propia energía masculina, con lo cual voy a tener problemas, por ejemplo, para realizar ejercicio físico y disfrutarlo. Voy a tener problemas para ser potente a nivel laboral. Voy a tener problemas como para generar dinero, o sea, cosas que son muy de energía masculina. Entonces, si yo entro en conflicto internamente o estoy en conflicto internamente con el hombre, con la energía masculina, también estoy en conflicto con la energía masculina que hay dentro de mí y que forma parte de mí. Entonces, mi libro no es un libro feminista, sino que es un libro de espiritualidad femenina. Para mí, la base de la espiritualidad es la responsabilidad absoluta de que todo lo que hay en mi vida y de todo lo que me ocurre por algo. Y yo también un poco he dejado que ocurra. Entonces sí, es verdad que se nos ha maltratado, que se nos ha humillado, pero también tenemos que aceptar la parte de que nosotras hemos dejado que nos humillen, que nos maltraten, etcétera, etcétera. Que sí, que suena duro, pero es que no creo en una espiritualidad que no sea práctica, del día a día. Y esto es así, o sea, también cuando hay una víctima y llamemos un verdugo, hasta que la víctima no toma el poder y se quiere salir de energía de víctima, el verdugo no va a desaparecer. Quiero decir, todos son dos energías que se alimentan. Entonces, en este sentido, si una mujer se queda atascada internamente en el dolor, en lo que me han hecho, en el rencor y en siempre estar a la defensiva, se está manteniendo en esa posición de víctima, con lo cual el verdugo no va a desaparecer. El enemigo fuera o la manifestación del mal fuera no va a desaparecer, porque además no le estoy dando como la oportunidad, a esa persona de moverse desde otro sitio. Entonces, pues eso, es un libro de espiritualidad femenina. ¿Dónde reside el auténtico misterio de la feminidad? Pues el auténtico misterio de la feminidad, para mí,
reside en la capacidad de soltar el control ante la vida. Como hemos dicho, pues una de las características principales de la energía femenina es la receptividad. Esa capacidad de abrirse y recibir lo que sea que la vida tiene para nosotros. Entonces, yo realmente tengo la sensación de que como la característica más elevada, ¿no?, o más profunda de la feminidad es esta, es la de soltar el control ante la vida, porque constantemente nos vemos como poseídos por esa voz del ego que nos dice que nosotros sabemos qué es lo mejor para nosotros y además para los demás, ¿no? Nos creemos como sabedores de la verdad absoluta, juzgamos todo lo que nos llega, diciendo que esto es bueno, que esto es peor. Juzgamos todo en realidad, pensamos que nosotros sabemos cómo vamos a ser más felices, que nosotros sabemos de qué manera se nos van a ir todos los problemas, de qué manera nos vamos a sentir plenos y en realidad no sabemos nada. Entonces tenemos que elegir entre estar un poco dominados por la voz del ego o por la voz del alma. Y la feminidad, en el fondo, para mí es esto, ¿no? La capacidad de entender que no sabemos nada. A gran escala no sabemos nada, no entendemos realmente para qué nos llegan las cosas. Y bueno, en realidad sí que yo me doy cuenta que todo el mundo, o por lo menos todas las personas con las que yo he hablado de esto, todo el mundo ha tenido la experiencia de haber vivido algo muy duro en su vida, no entender nada, juzgarlo, caer un poco en el derrotismo. Y cuando pasa el tiempo, a veces hacen falta años, darte cuenta, verlo desde la distancia y entender para qué tuviste que vivir esa situación, incluso mirarlo desde la gratitud, porque te das cuenta de que aquello fue para algo, de que sí que te hizo bien a largo plazo y que la persona que tú eres hoy en día en parte también es gracias a aquello que te pasó, ¿no? Entonces, sí que es verdad que así con tiempo todo el mundo se da cuenta de esto, pero luego no somos capaces de mantener esa fe en el día a día, de creer, sostener esa mirada de hacia el cielo, de no entiendo nada, pero aún así acepto, porque sé que aunque me esté pasando esto, será para algo, será con un fin y con el tiempo lo entenderé. O no, pero bueno, es la capacidad como de soltar el control, como digo, de entender que más allá de todo lo que vemos, muy por encima de nosotros, como si hubiera una red, ¿no? Unos hilos ahí que se tejen de los que no sabemos nada, que hacen nuestra vida perfecta para nosotros, para que lleguemos a nuestro propósito de alma, a nuestra misión y que siempre se va a escapar a nuestro control. Entonces, esto para mí es como el nivel absoluto de energía femenina, lo máximo que se puede conseguir y a lo máximo que se puede aspirar trabajando la feminidad. Muchas gracias por dedicarnos estos minutos a los oyentes del programa Ángulo 13. Muchas gracias a vosotros por vuestro interés en el libro Atrévete a brillar, en mi trabajo y por supuesto pues ha sido un placer. Rutas misteriosas. ...221-984... Rutas misteriosas. Vívelo, que no te lo cuenten.
Editorial Cursiva pone todas las herramientas para que puedas publicar tu libro. Tú escribes y nosotros hacemos todo lo demás. Contáctanos a través de la página web cursivaeditorial.com. Editorial Cursiva. Vamos a dar mucho que leer. Ángulo 13, presentado y dirigido por Juanca Romero. Muy buenas noches, encantado de estar con vosotros. Un placer saludarte y que sacrifiques estos minutos tan tardíos para estar con nosotros en Ángulo 13. Esta entrevista pertenece al archivo sonoro de Ángulo 13. Que es la publicación de Dossier Negro. Porque esa sería la primera cosa que te preguntaría. Siempre, no sé si siempre, pero en este caso estoy convencido de que sí, cuando un libro llega a su final, pasa por la revisión y llega el primer ejemplar a tus manos, ¿la sensación se puede transmitir a través de un micrófono? ¿La puedes contar? Es muy complicado porque es la mezcla de la responsabilidad de que al fin está el producto en la calle, las personas que tú quieres que lo lean, pues van a tener la oportunidad de hacerlo. Y por otro lado, pues es una gran alegría, es una mezcla de nervios, de esperar que todo haya salido bien, y que yo creo que sí, tanto el resultado final por fuera como por dentro va a gustar a la gente a la que está dirigido, y yo creo que es una gran mayoría de la sociedad, porque incluye temas absolutamente de todo tipo, ¿no? De crimen y misterio que nos pueden entretener y que nos pueden enseñar mucho de nosotros mismos. Habrá gente que ya por la voz te haya identificado, no obstante, la pequeña pantalla también juega mucho en este papel. Te conocerán pues por tus intervenciones como reporteros en programas como Día a Día de Telecinco, Mirando al Mar, Cada Día de Antena 3, por ejemplo. Bueno, aparte de formar parte del equipo de Cuarto Milenio, Milenio 3, A Vivir Madrid, etcétera, ¿no? Eres incansable buscador de estas historias que para muchos son truculentas, pero yo te pregunto, ¿realmente cuando uno se enfrenta con estas historias relacionadas con crímenes, puede encontrar su lado positivo? ¿Lo tiene? Yo creo que sí, de hecho, el trabajo no tendría sentido si no fuera así. Yo creo que estamos adentrándonos en lo más oscuro de nosotros mismos a través de estas historias, y claro, eso da un poco de miedo, da un poco de vértigo, pero nos resulta atractivo porque nos estamos sumergiendo en algo que no nos resulta del todo extraño, ¿no? Es verdad que son situaciones extremas, es verdad que son personajes que parecen casi de ficción, pero tienen algo de todos nosotros, eso no lo podemos negar, y lógicamente a través de sus historias pues podemos estremecernos, podemos conmovernos y podemos prepararnos para el futuro. Yo creo que esa es la labor. A mí lo que me interesa fundamentalmente es el ser humano, es cómo pensamos, por qué hacemos lo que hacemos, y yo creo que en ese viaje apasionante que es Dossier Negro, que recoge 10 años caminando por caminos, carreteras, pueblos, ciudades, pues yo creo que lo hemos conseguido. Tenemos una visión general de la parte más oscura del ser humano, desde el crimen hasta situaciones extrañas que pueden llevar a una chica, por ejemplo, a subirse a una montaña para dejarse morir, hasta mujeres que matan a un niño para intentar salvar a sus propios hijos, comportamientos que nos espantan, pero que también nos resultan atractivos desde el punto de vista del conocimiento. ¿Por qué crees tú, igual es una percepción equivocada de mi parte, pero ¿por qué crees tú, Francisco, que este tipo de información cada vez atrae más a la gente? Yo tengo la sensación de que hay como una especie de, no sé si boom, pero sí de auge de esta información y de ávidos buscadores de esta información. Puede ser, Juanca. A mí me da la sensación de que el verdadero periodismo es esto, es contar historias. Estos son cosas que pasan en nuestros barrios, en nuestras ciudades, desde hace muchísimos años. Todas estas historias nos han acompañado, las han contado nuestras abuelas, ahora las vemos en la televisión, porque ya sabes que en Dossier Negro pues hay desde el asesino de la Baraja, que es muy reciente, hasta casos muchísimo más antiguos, como el hombre del saco. Y esas historias nos interesan de verdad porque son verdad. Nos interesa también escuchar, por ejemplo, lo que tiene que decir el político que nos tiene que arreglar el país, o lo que tiene que decir a lo mejor un personaje del corazón, pero son una realidad que nos pilla mucho más lejos, ¿no? Que realmente no está en el sentir de la calle. Sin embargo, un violador, un asesino, una madre que mata a su hijo, todo eso está
pasando ahora mismo a nuestro alrededor en todos los puntos de España y, por supuesto, en todos los puntos del mundo. Y yo creo que por eso cada vez es mayor el interés. Y fíjate que es contradictorio porque desde otro punto de vista parece que hay quien quiere que no se hable demasiado de estos temas. Por eso no vaya a ser que alguien nos vaya a echar la culpa de que estamos haciendo algo mal, ¿no? Si realmente hay sucesos, hay crímenes, pues parece que España es un país menos seguro, cuando para nada. España es un país bastante seguro, pero ocurren cosas, y ocurren cosas a veces muy extrañas, a veces que no tienen una explicación fácil, y que tenemos que sumergirnos en ella, no desde el morbo, sino desde el afán de conocimiento, de intentar comprender por qué el cerebro humano de repente pues opta por esos caminos que son los del mal. Entras a la facultad de periodismo y yo no sé si en ese momento ya tenías claro cuál iba a ser la vertiente de esta hermosa profesión, la vertiente que ibas a tomar, o esto se va decantando a medida que avanza el camino. Efectivamente, yo me crié entre volúmenes del caso, me crié escuchando historias pues de sucesos, y yo vi que lo natural era sumergirse en ellas desde ese punto de vista científico, ¿no? Desde ese punto de vista también heterodoxo, que te permite escuchar a la gente, que yo creo que es la labor de cualquier periodista, tú lo sabes bien. Realmente lo que tenemos que hacer es escuchar y, bueno, si nos piden la opinión, pues opinar también. Pero no desde, no sé, me da la sensación de que muchas veces los periodistas tratamos de buscar lo políticamente correcto y nos olvidamos muchas veces del territorio de las emociones. Y yo, desde luego, creo que eso es algo que está muy lejos de la gente, ¿no? La gente quiere saber qué sentimos los periodistas cuando estamos en un determinado lugar, qué es lo que vemos, qué es lo que percibimos, y desde luego la noticia puede ser muy objetiva, pero también hay que informar desde el punto de vista subjetivo, desde lo que nosotros creemos, desde lo que nosotros pensamos, ¿no? Y esa mezcla yo creo que es el resultado que al final tiene un valor objetivo, ¿no? Y bueno, yo creo que toda esa labor hay que hacerla sin complejos, y desde luego en el mundo del crimen y del suceso y por supuesto del misterio es fundamental, ¿no? Es acercarse a las cosas con honradez, con humildad. Eso se aprende en la facultad, pero luego inmediatamente se olvida, ¿no? Claro. ¿Cómo es el momento? Hombre, cada caso será diferente, está claro, la circunstancia, la situación, el contexto, ¿no? Pero no sé si podríamos generalizar de alguna manera cómo es el momento en el que llegas a hablar con un testigo, con una víctima evidentemente que ha sobrevivido, está claro. Sí. ¿Cómo es el momento en el que tomas contacto con el caso? Es muy delicado, además. Yo, sobre todo cuando estaba en los programas de mañana, en los que se demandaba mucho más eso, el llegar a un punto caliente en un momento dado donde ha sucedido algo muy grave, por ejemplo, pues una muerte violenta, y acercarse a una persona que ha sufrido una pérdida tan dolorosa, pues es muy difícil. Por un lado, el interés es evidente, todo el mundo quiere saber lo que ha sucedido, y por otro lado, pues hay que comprender que en ese dolor tremendo, pues las familias no quieran atender a los medios de comunicación. Hay que ser muy respetuoso. Yo todo lo que he logrado siempre ha sido a través de la paciencia. Yo no creo que esa tendencia que durante unos años sí que, sobre todo en la televisión, nos empujaba a la rapidez, al intentar poner delante de una cámara inmediatamente a un familiar de una persona que ha perdido a un ser querido. Yo creo que no es el camino, ¿no? Es mejor esperar, es mejor aguardar, no querer ser el primero, sino ser el que mejor dé la información, que creo que eso es lo que estamos perdiendo, quizá porque estamos todos en esa carrera del día a día, ¿no? Y tenemos que sacar algo ya y ser los primeros, y sí. Yo creo que en eso se pierde mucho, y yo quizá lo que he intentado hacer siempre es no ir tan rápido. Es verdad que he tenido que hacer mi labor siempre que me lo han pedido, pero la gente siempre reacciona mejor si te quedas después de ese directo y hablas con ellos y les escuchas y realmente te interesas por el asunto y les demuestras que no es una noticia más, que la muerte de un familiar, de un ser querido, de su hijo o de su hija, pues a ti te importa, desde el punto de vista personal y por supuesto desde el punto de vista periodístico, y que quieres saber por qué ha sucedido eso y quieres ayudar a que el caso se resuelva, ¿no? Y esa yo creo que es la clave para convertirse en un buen periodista de estos temas. Y Francisco, para la divulgación
información y contar este tipo de casos, ¿qué medio es el más acertado? ¿La prensa escrita, la radio o la televisión, siendo justos? A mí me da la impresión de que se puede informar muy bien desde cualquier medio de comunicación. Por ejemplo, a mí me encanta la radio, me parece que entras en las casas casi un poco sin que nadie se dé cuenta, ¿no? Y estás susurrando directamente al oído del oyente. Se le pueden contar muchas historias, se le puede hacer partícipe de tus sensaciones, le puedes llevar hasta ese lugar del crimen y realmente hacerle ver todo lo que has visto tú, lo que has discurrido. Quizá yo ese es el tono también que he intentado introducir en Dossier Negro, ¿no? E intentar que me acompañen en mis investigaciones. Pero la televisión también lo puede hacer, hay algunos programas de mérito que lo hacen, a pesar de que la fama general de la televisión es mala, porque en efecto hay muchos programas que van por otro camino totalmente diferente. Y por supuesto en la prensa escrita pues ocurre un poco lo mismo, ¿no? Hay grandes periodistas de prensa escrita que hacen casi literatura, que llegan a conmovernos, que llegan al fondo de la cuestión, se hace buen periodismo de investigación, aunque hay pocos medios, con lo cual cualquiera de los medios de comunicación, y por supuesto, no me olvido de Internet. Internet está haciendo una gran labor y por supuesto también encontramos ejemplos de lo bueno y de lo malo, ¿no? Pero sí que es verdad que hay mucha gente que tiene una gran sensibilidad y que se acerca a todos estos casos, tanto del crimen como del misterio, desde la más absoluta humildad, porque la verdad, Juanca, es que a pesar de que yo llevo mucho tiempo y que vengo de una familia que ya lleva estudiando el crimen hace mucho tiempo, seguimos sin saber realmente qué convierte a una persona en asesino. ¿Por qué nosotros no nos atrevemos nunca, a pesar de que estemos en las peores situaciones, no nos atrevemos a hacerle daño al prójimo? Sin embargo, hay personas que nunca piensan en el daño que generan, ¿no? Y ese es el gran misterio, ¿no? El funcionamiento de nuestro propio cerebro. Esta es una tarde, vamos a ponerlo, esta es una tarde en casa, ya con toda la información recopilada, y llega el momento de la famosa criba. Yo no sé si para hacer este dossier negro has tenido que cribar, dejar algún tema guardado, o lo has metido todo lo que has podido. Bueno, yo he querido hacer un producto interesante. Yo he querido que el libro quedara completo y lo que he tratado es de reflejar todos los aspectos del mundo del crimen y el misterio, ¿no? Sabes que el misterio muchas veces bebe del crimen, donde hay una gran descarga de energía, luego quedan leyendas, quedan historias, se acercan también los amigos de lo paranormal intentando buscar pues una vía más heterodoxa de ofrecer cierta información, ¿no? Y aunque generalmente pues es una vía de comunicación o una vía de información que no suele dar muy buenos resultados, sí recojo en el libro como curiosidad algunos casos realmente sorprendentes, ¿no? Donde algunas personas han obtenido datos de investigaciones policiales por métodos absolutamente heterodoxos. Pero creo que precisamente por eso merece la pena que estén en Dossier Negro. Y ya te digo que hay una panoplia de temas muy amplia. Hay desde un asesino en serie como es el asesino de la Baraja hasta asuntos casi legendarios, hay exorcismos, hay vampiros, y yo creo que todo eso forma parte de nuestra historia negra, y es lo que debía ir en Dossier Negro. Por supuesto, hay muchos temas muy interesantes que han quedado fuera y que, bueno, han sido investigados por mí, que en cualquier momento pues pueden formar parte de otro compendio, ¿no? De otro libro o de otro trabajo. Dos cuestiones, un apunte y una pregunta. El apunte, pues hay que decirlo, al margen de la calidad de contenidos que hay en el interior, eso es innegable, hay que decir que la portada también es acertada, porque muchas veces una portada mata a la mitad de un libro, ¿no? Y en este caso la portada, aparte de muy gráfica... Esta entrevista pertenece al archivo sonoro de Ángulo 13. La pregunta sería, ¿por qué el apunte de Edición España? ¿Es que está en marcha hacer una edición para otros países con los crímenes más locales o cómo va? Bueno, esto? es una buena pregunta. La verdad es que la idea es, si el libro gusta, efectivamente hacer otro tipo de ediciones, ¿no? Por ejemplo, una edición que recoja los asuntos más interesantes del mundo, ¿no? Ya no solo de España, sino otros asuntos que yo he investigado bien, que conozco, que tengo documentación y que a lo mejor podría gustar al mundo del misterio y del crimen, para completar esta edición, ¿no? Se ha querido poner Edición España también para decir que todos los casos que recoge el libro, o la inmensa mayoría, son de nuestro país, aunque yo he tratado también de traer la realidad de fuera y
hacer una comparación entre lo que sucede en España y lo que sucede fuera. En algunos de los capítulos se ve muy claramente. Por ejemplo, hay un capítulo dedicado a los menores asesinos, que yo hilo a través del asesino en serie menor de edad que antes empezó a matar, que fue el Petiso Orejudo, que es un argentino que empezó a matar con 10 años. Entonces, bueno, eso me sirve para recorrer casos como Sandra Palo, las niñas asesinas de Cádiz, el asesino de la katana, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, la idea es eso, es si el libro gusta, si tiene repercusión, si los amigos del crimen y el misterio pues lo compran y les gusta, pues quizá pueda haber otras ediciones. ¿Hay habrá más de uno probablemente, pero igual no, igual me equivoco, ¿hay algún caso, algún expediente que te haya superado, si no como periodista, como persona, que tú hayas dicho, esto no sé cómo sobrellevarlo? Bueno, hay hay varios, pero fíjate, por solo mencionarte uno, hay un caso muy extraño de una chica que muere durante una especie de juego. Se trata del caso de Elena Jubán, una chica catalana, a la que de repente le empiezan a dejar una serie de anónimos que parecen un juego, parece una broma, y que van a acabar muy mal. Acaban con ella desnuda en el suelo de una vivienda, parece que la han arrojado desde la azotea, y a pesar del intento de los padres, de la frustración de la policía, pues es un caso aún sin resolver. Había una persona detenida que parecía estar relacionada con el tema, que podría ser una de las autoras, porque es una mujer, de esos anónimos, pero que cuando la introducen en prisión y con toda la esperanza de obtener la información de qué es realmente lo que ha sucedido, pues se suicida dentro de la prisión y solo deja una nota diciendo que para ser asesina hay que ser la autora material del crimen, ¿no? Y nos deja a todos, pues por supuesto, sobre todo a la familia de Elena, con la intriga de por qué comenzaron ese juego extraño en el que le dejaron una bebida que llevaba, y luego se pudo comprobar, pues unos narcóticos, y que pretendían dormirla. De hecho, la muchacha llegó a beber de esta bebida, de este zumo, y se sintió mal, se sintió enferma, se empezó a marear. Y realmente, pues bueno, no hay ninguna explicación, ¿no? Nos quedamos con esa duda, y son de esos temas que cuando uno va y porque como yo he tenido la ocasión de hacer y entrevista a los padres, pues, al padre en concreto, al hermano, pues te quedas con esa sensación de no podemos hacer nada, ¿no? La sociedad, para ayudar a esta familia a que cierren ese capítulo, y la verdad es que no encuentras la manera de ayudarles, ¿no? Nos vamos a la librería y encontramos Dossier Negro, edición España, de Francisco Pérez Caballero, de Atanor Ediciones, y vamos a disfrutar, si la expresión no es acertada, pues ya me entenderán, pues de la lectura siempre se disfruta y sobre todo se aprende, digo, con este libro, que además, si no me equivoco, a través de internet podemos acceder a dossierNegro.webnode.es, ¿no? Algo así. Exacto. Ahí tienen toda la información del libro. De todas maneras, simplemente poniendo en Google Dossier Negro y Pérez Caballero, que son mis apellidos, les aparecerá todo tipo de información. Me tienen localizados en Facebook, en Twitter, y estamos para servir a cualquier persona que le interese el libro, que quiera saber algo del libro. Muchísimas gracias, y espero que los lectores sean los que lo disfruten de verdad. Yo, desde luego, he intentado hacer un libro absolutamente divertido desde el punto de vista de la lectura, aunque los temas que trato, por desgracia, pues no sean los más agradables, ¿no? Un abrazo. Muchas gracias, Juanca, encantado. Puedes mantenerte informado a través de nuestro diario digital, Canarias Plural. Información global, libre y plural. Rutas Misteriosas es la primera red de rutas de misterio de España, y ahora puedes disfrutar de esta experiencia única en la isla de Tenerife. Ven con nosotros a descubrir enigmas y misterios, historias de aparecidos y los últimos expedientes e investigaciones en el mundo de lo insólito. Sorpréndete en la Laguna Oculta. Vive el misterio en primera persona, acompañado por el comunicador y escritor Juanca Romero. Incluye videoproyecciones y psicofonías. Reserva ya tu plaza
en rutasmisteriosas.es o a través del teléfono WhatsApp 634-221-984. Rutas Misteriosas. Vívelo, que no te lo cuenten. American 5524 left, clear takeoff, surface wind 2208 knots. Takeoff, el mayor desastre aéreo de la historia está cubierto de preguntas sin responder. ¿Fue una bomba el detonante de todo lo que aconteció después? ¿Hubo errores humanos? ¿Estaba preparado el aeropuerto para recibir grandes aviones? ¿Por qué rodaban dos aeronaves de frente en la misma pista de despegue antes de la colisión? ¿Es cierto que en torno a la pista aparecen seres espectrales y extrañas luminarias? Las respuestas a estas preguntas están incluidas en las páginas del primer monográfico dedicado a la tragedia aérea del 27 de marzo del 77 en el aeropuerto de Los Rodeos, en Tenerife, Islas Canarias. Catástrofe 77. Ángulo 13. Un recorrido por la divulgación de fronteras. Con Juanca Romero.